Hola, buenas a esta videoconferencia para explicar de forma rápida y concisa y espero que clara un periodo fascinante y de nuestra historia que es la Segunda República Española, que tiene lugar entre el 31 y el 36. Soy consciente que la Segunda República pues no acaba en el 36 sino en el 39, pero es la Segunda República pues en paz. Bueno, aquí a la izquierda hay una imagen, pues una especie de alegoría de la Segunda República que se la puede ver. En ese momento le llamaban la niña bonita, se la puede ver con un gorro frigio, que era el gorro que daban a los esclavos liberados, la bandera española, la balanza de la justicia, un león de la fuerza, y luego a la derecha, aunque no se ve muy bien, pues los símbolos de progreso, pues los barcos, los trenes, el arco iris, los aviones, y luego abajo tampoco se ve muy bien las frases de libertad, igualdad y fraternidad. Pues bueno, esto es una época fascinante de la historia española y vamos a ver, intentar entenderla. Bueno, antes de empezar a explicar la Segunda República hay que empezar a explicar cómo nace. Entonces, nacen las elecciones municipales de 31. Entonces, estas elecciones municipales, ¿por qué pasan? Pues porque el rey Alfonso XIII, en el periodo anterior, hace unos años, había apoyado a un dictador que se llamaba Miguel Primo de Rivera. Este dictador había gobernado unos años y había perdido el apoyo del rey y al final se había dimitido y se había ido. Entonces, el rey se había quedado como el jefe de una especie de dictadura, no demasiado violenta, es verdad, que un poco de coña le llamaban la dicta blanda. Entonces, el rey en esta tesitura intentó volver a la política de antes de Primo de Rivera, intentó volver a la política normal. Entonces, en vez de volver con unas elecciones así un poco importantes, pues utilizaron unas elecciones municipales que se veían como la de menor importancia. Pero claro, durante la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel, el rey había enfadado a muchísima gente y había habido muchísima gente que se había hecho republicana. Entonces, estas elecciones municipales, que se escogió el alcalde, se convirtieron en un referéndum sobre si monarquía sí, monarquía no. No era un referéndum, pero se convirtió en una especie de referéndum. Al final los resultados no están claros porque las actas, en tanto yo no sé, se han perdido, pero ganaron los monárquicos, los partidos monárquicos en las áreas rurales, y en las ciudades ganaron los partidos republicanos. A nivel global ganaron los partidos monárquicos, pero como en las áreas rurales se hablaba de caciquismo y de que los votos estaban manipulados, pues fue una especie de victoria moral para los republicanos. Entonces, que los republicanos se encendieron, cogieron mucho entusiasmo, mucha fuerza, y el 13 de abril en Eibar y el 14 en Madrid se proclama la República. Entonces mucha gente sale de las calles con banderas republicanas, pide la aplicación del rey y el rey se asusta, estaría pensando quizás en la Revolución Soviética, que su vida corría peligro. Él después siempre dijo que había intentado evitar una guerra civil, pero bueno, se marcha al exilio y acabará su vida en Roma. De hecho, el padre de nuestro actual rey, Juan Carlos, nació en Roma. La gran pregunta es si evitó una guerra civil. Bueno, eso es lo que dijo y no vamos a entrar aquí. Bueno, aquí es la imagen clásica de la proclamación de la Segunda República en Madrid, en la Plaza del Sol. Parece que hay muchísima gente, la plaza no es tan grande, pero bueno, sí que es cierto que la Segunda República empezó con una ilusión tremenda. Apenas hubo incidentes, no hubo violencia y tanto propios como extraños se sorprendieron del grado de apoyo que tenía el nuevo régimen. Fue casi como nació de forma natural. Entonces, a partir de aquí, vamos a explicar un poco los actores políticos de la Segunda República, porque van a tener importancia. Primero, los apoyos republicanos. Entonces, estaba la élite intelectual, podemos citar a Ortega y Gasset, Unamuno y muchos intelectuales de la época. Luego el PSOE, que tenía a Largo Caballero, Prieto, Besteiro. El PSOE no estaba todo al 100% a favor de la República, pero sí, en su mayor parte sí que estaba. Luego después los republicanos de izquierda, de centro izquierda, que el más conocido es Manuel Azaña, y luego pues republicanos conservadores, que no eran muchos, pero algunos se cabía. Aquí tenemos pues una asociación famosa en la época, es la Agrupación al Servicio de la República, que tenemos a Antonio Machado, Gregorio Marañón, que tiene un hospital en Madrid, bueno, es el hospital, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala. Estos son intelectuales. Luego tenemos grupos políticos que tenían proyectos alternativos o indiferentes. Que me he ido. Los anarquistas eran unos, consideraban que la República era una especie de institución burguesa, como están en contra del poder, la República también es poder, así que estaban en contra. Los nacionalistas vascos tenían su propio proyecto político, las clases medias y altas un poco suspicaces, porque no sabían si el nuevo régimen traería caos y destrucción o cómo resultaría, estaban a la expectativa. La Iglesia Católica, que se declara que es un poco neutral o accidental, y luego los viejos partidos políticos que potencialmente podían participar en el nuevo sistema. Y luego los que estaban en contra. Los monárquicos, que estaban obviamente en contra de la República, pero estaban pocos asustados y no sabían muy bien qué hacer porque su jefe, el rey, había marchado al exilio. Y luego algunos anarquistas y algunos socialistas, no muchos, para los cuales la revolución era lo importante. Estaban mirando a Rusia, a la Unión Soviética, y quizás pensaban en eso, pero bueno, en una minoría. Como he comentado, la República nació de forma natural y con bastante poca violencia.
Entonces ahora entramos en el primer periodo de la Segunda República, que es el periodo constituyente, porque estaban constituyendo, estaban creando una constitución. Esto se repite mucho, pero es importante. Entonces, este es en abril, entre abril y diciembre del 31. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco pues a la gente que estaba en este periodo constituyente. Alcalá Zamora, que luego será presidente de la República, republicano conservador, Manuel Azaña, que luego es el presidente del gobierno provisional, si no me equivoco, pero bueno, luego será el presidente después, Lerroux. Aquí tenéis la imagen de primer plano, que era un viejo radical. Ojito, que radical no significa extremo. Radical significa republicano, anticlerical y burgués. O sea, que radical suena como muy de extremos, pero vamos, básicamente era un partido burgués. Luego tenemos a Dago Caballero, el Lenin español, del Partido Socialista, aunque había más secciones. Fernando de los Ríos, aquí está una foto así un poco agresivo, pero no os fiéis de la foto porque este es uno de los creadores del sistema educativo de la Segunda República, es interesantísimo. Y luego tenemos una figura que, bueno, cobrará más importancia en la Guerra Civil, que es Dolores Ibarruri, que estaba en el Partido Comunista, en la Pasionaria, que era una de las grandes figuras de la Segunda República, sobre todo al final. Bueno, y luego tenemos la cuestión catalana, porque Cataluña es una región española que tenía un sentimiento por lo menos de deseo de autonomía o independencia bastante alto, que se declara más o menos independiente, pero en el último segundo negocian un estatuto de autonomía y Cataluña, está mal escrito ahí en inglés, esta se integra dentro de la Segunda República. ¿Por qué le prometieron un estatuto de autonomía? El único incidente que tuvo lugar fue la quema de conventos, que tuvo lugar en un par de días en el 31. Esto fue un poco absurdo porque los monárquicos convocaron una especie de manifestación en el ABC, en su periódica cabecera, los antimonárquicos, los republicanos, fueron a montar lío y al final no se sabe por qué, anticlericalismo, comenzaron a quemar conventos de monjas. Fue una cosa muy humillante, afortunadamente no hubo muertos y bueno, fue un poco de deshonra para el sistema republicano, pero se quedó ahí. Bueno, ahora vamos con la Constitución. En el 31 la Constitución, se tiraron unos cuantos meses discutiéndola. Aquí en la Constitución española, ahí tenéis un poco la imagen con la bandera republicana, hay un presidente de la República, hay un presidente del Consejo, que es el primer ministro, que es el equivalente al presidente del gobierno hoy, declara los derechos y deberes de los españoles, permite las autonomías, de momento estaba solamente la catalana, como hemos visto, pero luego en el futuro aparecerá la vasca en el 36, y luego de la Constitución, una de las cosas más interesantes es el voto a las mujeres, porque por primera vez en la historia, se aprueba el sufragio universal de verdad, que incluye hombres y mujeres. Entonces, de momento las mujeres no habían votado en las elecciones del 31. Podían ser votadas, pero no podían votar. Entonces, la Constitución, que negocian en esta época, aceptan dar el voto femenino en el 33. La persona que lo defiende a capa y espada o con el cuchillo en la boca es Clara Campoamor, ¿vale? Que era liberal, era la principal defensora del voto femenino, y Margarita Nelken y Victoria Kent, es curioso, las otras dos mujeres diputadas se oponen por motivos tácticos, porque consideraban que las mujeres iban a votar a la derecha en las elecciones siguientes y decía que votarían cuando estuvieran preparadas. Pero bueno, hubo debate y al final se aprobó el voto a la mujer y en el 33 en las siguientes elecciones votarían. Esto es importante. Bueno, ahora entramos en el periodo reformista. Se llama periodo reformista porque el presidente del Consejo, el primer ministro, que es otra forma de decirlo, Manuel Azaña, y su gobierno empezaron a hacer todo tipo de reformas. Entonces aquí tenemos el presidente del gobierno, Manuel Azaña, el presidente de la República es Alcalá Zamora, que no tenía demasiado poder, hacía de jefe del Estado, el que él mandaba, el líder un poco de la política en España fue Manuel Azaña, que, como os acordáis, era un republicano de centro-izquierda. Él no tenía un partido político importante. De hecho, era presidente del gobierno porque era apoyado por PSOE, que era bastante de izquierdas, bastante proletario en esta época, y luego por los radicales, que eran liberales burgueses. Con lo cual tenían dos apoyos, y los dos apoyos que a veces eran incompatibles entre ellos. Bueno, aquí las reformas que son las importantes. Hay una reforma militar, del ejército, de la policía. A los militares un poquito más monárquicos los quitan y crean una policía que es la Guardia de Asalto. Hacen un reformismo agrario, que es un poco el más problemático porque en el sur de España, en Andalucía y en Extremadura, había muchos jornaleros, aquí pone que es Day Laborers, está mal escrito, querían tierras, y luego en el sur de España había muchos latifundios, es decir, extensiones de tierras enormes que eran propiedad de una persona o de una familia. Entonces, los propietarios no querían ceder sus tierras, no querían ser expropiados. Los jornaleros, que muchos eran anarquistas, querían tierras ya. Con lo cual, la solución era meterse en ocupar fincas, la Guardia Civil intervenía, había violencia. Entonces, aquí es un problema de expectativas. Nada de lo que hicieron, porque intentaron repartir tierras a los campesinos, dejó contento a nadie. Los propietarios no estaban contentos porque les expropiaban. Los jornaleros no estaban contentos porque no iba todo lo rápido que deberían.
Y bueno, esto fue un lío monumental y sería una de las causas de la tensión social en la Segunda República. Luego el reformismo educativo, que es una reforma más interesantes porque se crearon miles de escuelas, poco financiadas, mal financiadas, pero sobre todo de instrucción primaria. Se habla de 10.000 escuelas, no sé hasta qué punto la cifra es del todo cierta, pero sí que es cierto que hicieron un esfuerzo educativo increíble porque España era un país muy analfabeto, la tasa de analfabetismo era altísima, con lo cual esto era una cosa que había que hacer y que el resto de gobiernos había dejado de mano. Luego está el reformismo religioso, que hay un montón de reformas que se llaman seculares, pues cementerios civiles, matrimonio civil, divorcio, etcétera. Luego la Iglesia Católica pues refunfuñó, como siempre hace, pero bueno, esto lo podía haber aceptado porque había un montón de países que lo tenían. El punto más problemático fue que le quitaron la financiación, se quedaron con bastante poco dinero, con lo cual estaban un poco vendidos. Y eso le llevó a apoyar a un partido político que explicaré más adelante, que es la CEDA. Bueno, y luego tenemos el reformismo territorial, que como hemos visto, acepta los estatutos de autonomía, que de momento estaba el catalán. Bueno, luego después llegan otros estatutos de autonomía en el 36 y era algo que puso muy nerviosos a los militares o a las personas más centralistas. Bueno, esto estamos hablando que es en 2 años, porque este tipo de reformas se quedaron muchas veces en papel, no se llevaron a la práctica. ¿Qué amenazas había? Una, la amenaza de derechas. De hecho, tiene un golpe de Estado un poco ridículo que tiene lugar en el 32, la Sanjurjada, que fracasa estrepitosamente y que es dominado fácilmente, y luego la ocupación rural de la que he hablado. Entonces tenía como amenazas por la izquierda, ¿vale?, la ocupación rural, y por la derecha. Luego había huelgas. Esto es una época mucho más violenta de la que es hoy en día. Y luego, bueno, voy a explicar ahora el incidente que causó la caída de Azaña, porque en el 33 en Casas Viejas los anarquistas ocuparon unas propiedades, la Guardia Civil intervino, se ve que hubo un muerto, porque estos anarquistas a veces tenían pistola, estas cosas, y luego después la Guardia de Asalto, cuando entró, creo que fue la Guardia de Asalto, pues hubo bastantes muertos, y bueno, hubo el rumor de que Azaña había dado la orden. No creo que la diera ni de casualidad, vamos, no le pegan por su carácter, y básicamente da igual porque el Partido Socialista pues consideró que Azaña se había puesto del lado de los propietarios, retiró su apoyo, y con lo cual Azaña tuvo que dimitir y convocar elecciones. Entonces, el incidente de Casas Viejas es uno de los típicos incidentes que pasaban muchos, pero en este caso fue muy grave. Bueno, se convocan elecciones y les van a ganar el Partido Radical y el Partido La CEDA, del cual ya he hablado antes. ¿Vale? Del Partido Radical ya he hablado, así que no me voy a repetir. La CEDA era un partido de derechas. De hecho, el nombre es Confederación Española de Derechas Autónomas. Tenía de todo. Era un partido hiperconservador en Castilla y León, demócrata cristiano en Valencia, Luis Lucia, un partido, una especie de una confederación, bastante poco laxo, y el líder era Gil Robles, que tenéis aquí la imagen a la izquierda. Era un partido apoyado por la gente católica, de clase media, gente, entre comillas, de bien, ¿no? Pero la diferencia es que no es un partido del pasado, sino que usan técnicas modernas de propaganda, como usaba el PSOE y el Partido Comunista. Pues repartían panfletos, tenían juventudes, iban en coche, usaban megáfonos, y es un partido político que no existía en el 31 y ahora sí. Entonces este es el partido que obtiene la mayoría absoluta, no la mayoría de las elecciones, no la mayoría absoluta. Y luego hay otro partido que nace en esta época, que es la Falange. ¿Vale? La Falange es el partido fascista español, no partido nazi, porque en España era la gente demasiado católica, sino era el partido parecido al partido de Mussolini en Italia. El líder es José Antonio Primo de Rivera, que era el hijo de Miguel Primo de Rivera, el hijo del dictador, entonces era una persona de Andalucía, no tiene muchos votos, de hecho pues la gente lo consideraba un partido de señoritos y la gente un poco de derechas votaba a la CEDA, no votaba a la Falange. Luego la gente de esta época les llaman los camisas viejas, eran los falangistas pues más radicalizados, y como el resto de partidos fascistas pues tenía unidades paramilitares, también los tradicionalistas eran un poco matones y se peleaban con las juventudes de izquierda. Aquí hay mucho debate sobre quién hacía o quién amenazaba, quién dejaba de amenazar, pero lo que sí que es cierto es que la Falange en la calle pues peleaba, se defendía y usaba la violencia. Bueno, usaban el principio del liderazgo, etcétera, etcétera, un estilo más italiano que nazi alemán. Bueno, entonces el gobierno radical cedista pues gobierna Lerroux más o menos, y en el 34 el PSOE considera que había un peligro de golpe de Estado en España. No estoy justificando nada, pero se ponen muy nerviosos, piensan que va a pasar lo mismo que en Alemania, así que hay un golpe de Estado, que el Partido Socialista está implicado en ello, y bueno, en Asturias y en Barcelona pues hay un golpe de Estado intentando tomar el poder. En Barcelona se acaba rápidamente, pero en Asturias los mineros, aquí tenéis una imagen con la dinamita, pues toman el poder, hay un montón de muertos, 2.000 muertos, tiene que intervenir el ejército.
y la tensión social aumenta de forma exponencial. Pero vamos, no es igual un incidente que pase en Madrid, en Andalucía, que es lamentable, pero aquí hubo 2.000 muertos en Asturias y bueno, y luego muchísima gente fue a la calle. Aquí el general que dirigió la represión era un joven general Franco que estaba en Madrid, él no fue a Asturias, ¿no? Y también la rebelión o el golpe de Estado fue sofocado a sangre y fuego. Bueno, a partir de aquí luego hay un escándalo pues, de corrupción, etcétera, el gobierno dimite. Y en el 36 se convocan de nuevo elecciones. Entonces, estas elecciones están muy reñidas y había básicamente dos grupos. La CEDA, que era el frente de la derecha, ¿no? Y el Frente Popular en la izquierda, que ahí estaban todos. PSOE, pues los partidos más de izquierda de Azaña, etcétera, etcétera. En estas elecciones los anarquistas se deciden a votar, al menos algunos de ellos, y en principio todos los partidos de izquierda están juntos. Luego la Falange se presenta por separado. Obtendrá muy poquitos votos. La diferencia entre las elecciones del 31, la del 33 y la del 36 es que estas elecciones fueron muchísimo más violentas. La gente estaba polarizada, soy de un partido, soy del otro, la gente se disparaba en las calles. Hubo más o menos, hablo de memoria, unos 150, 200 muertos entre incidentes. Hay 200 muertos y muchos más incidentes donde la gente se disparaba y ya está. Fueron elecciones muy, muy tensas. Al final, aquí hubo mucha tensión y las elecciones las gana el Frente Popular. ¿Vale? Por votos no demasiados, pero tuvieron bastante más diputados. Hubo bastante tejemanejes, hubo problemas en las delegaciones de gobierno y bueno, el Frente Popular gana, establece gobierno, libera a los revolucionarios de Asturias y luego los problemas agrarios vuelven a nacer. Porque el Frente Popular ha ganado, las izquierdas han ganado y un poco los anarquistas pues se suben, se emocionan porque creen que la reforma agraria pues va a tomar un nuevo impulso. Bueno, entonces, en estos momentos, no estamos hablando de julio del 36, incluso un poquito antes, un general, que no ha demasiado rango, el general Mola, el hombre gracioso, pero él no es tan gracioso, empezó a preparar un golpe de Estado que iba a ser muy diferente al anterior. Esta vez el general Mola empieza a ponerse en contacto con generales como Franco, etcétera, y empieza a sugerirles que pueden hacer un golpe de Estado, que como sabéis tendrá lugar en julio del 36. Bueno, la CEDA tenía, después de perder las elecciones estaba fuera del juego, otros partidos pues estaban cogiendo más fuerza, otros partidos de derecha, porque la CEDA como perdedor pues había demostrado incapaz de ganar el Frente Popular. Bueno, pues con esto aparecerá el 17-18 de julio la Guerra Civil, que se explicará en otra presentación. Espero haber explicado la Segunda República de forma sintética. Bueno, antes de acabar voy a explicar las principales teorías explicativas. Esto es súper importante porque aquí hay muchos vídeos, pues hay mucho forofo que habla. Básicamente explicaré las 4 versiones que yo he escuchado sobre la Segunda República. Y luego cada uno que investigue lo que quiera y que se quede con lo que más le guste. Una es que fue asesinada. Fue asesinada por la derecha, por los golpistas o por la izquierda. Esta es una teoría con poquita base. Otra teoría explicativa que se suicidó. Las reformas fueron demasiado rápidas, había mucho sectarismo político, la élite política, tanto de derechas como de izquierdas, no fue hábil, faltó consenso, faltó un Mandela. Luego, otra explicación que he escuchado son los problemas estructurales. Era un sistema demasiado moderno, un equilibrio trágico, 50% derechistas, 50% izquierdistas, el sistema electoral de frentes favorecía el enfrentamiento, la constitución estaba demasiado escorada, y luego después él no pudo ser. Hay una teoría de Gabriel Jackson que habla de una democracia sin demócratas, un sistema demasiado moderno. Entonces, la mayoría de las explicaciones sobre la Segunda República pues usan una de estas explicaciones. Espero que os gusten las explicaciones y os quedáis con la que más os guste, o con todas o con ninguna. Pues bueno, hasta otra y espero haberlo explicado.